Nuestro primer panelista es Diego Fernando Morillo. Él es arquitecto también de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con una maestría en arquitectura, energía y medio ambiente de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Diego es diseñador arquitectónico, urbanista, coordinador y supervisor de proyectos de infraestructura vial, espacio público y de edificaciones, con experiencia en formulación y desarrollo de proyectos en entidades públicas y privadas con conceptos medioambientales vinculados a la integración de las energías renovables en la arquitectura y el espacio urbano. Nuestro segundo ponente es Mauricio Villarreal Muñoz. Mauricio es ingeniero civil de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Cuenta también con una maestría en planeación de infraestructura de la Universidad de Stuttgart en Alemania. Es consultor ferroviario desde el 2021 y trabaja para DB Engineering and Consulting, que es una firma de asesoría ferroviaria en el área de ingeniería internacional, dando consultorías en operación ferroviaria e igualmente cuenta con experiencia en supervisión de obra en proyectos de infraestructura en México. Y nuestro cuarto ponente es Juan Ramón Rima de Marchena, que es ingeniero civil del Instituto Tecnológico de Santo Domingo en República Dominicana. Cuenta con una maestría en Administración, Gestión y Manejo de Proyectos Inmobiliarios de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos. Juan cuenta ya con 20 años de experiencia en diseño, gestión y manejo de proyectos inmobiliarios e infraestructura ferroviaria. Cuenta igualmente con un posgrado en diseño y gestión y manejo de proyectos de infraestructura ferroviaria bajo normativas euro-alemanas y es referente en el uso de la tecnología BIM para el área ferroviaria. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la charla, con los diálogos. Vamos a tener aproximadamente 40 minutos donde vamos a presentar las estrategias que adaptó cada ciudad, en este caso Bogotá, Guadalajara, Leipzig y Berlín. Luego vamos a tener una pequeña ronda de preguntas de los ponentes de aproximadamente 20 minutos y luego unos 50 minutos para preguntas de los participantes, a las cuales les pido el favor que a medida que vayan surgiendo esas preguntas las dejen en el chat fácilmente a medida que vayan surgiendo y las miramos al final. Y vamos a tener 10 minutos aproximadamente de conclusiones para, digamos, de la charla del día de hoy. Nosotros hicimos un paralelo entre ciudades latinoamericanas y, bueno, entre Bogotá, Leipzig, Berlín y Guadalajara, bajo 5 ejes, que son el eje del proyecto, es decir, la estrategia como tal en general, el eje político, un eje económico, un eje tecnológico y un eje humano. Y a partir de eso estructuramos toda la presentación. Sin más, le voy a dar la palabra entonces a Diego para que nos presente el caso de Bogotá. Diego, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Básicamente, digamos, la presentación que se aborda es a partir de todos esos retos que tenemos para la implementación de un modelo de ciudad inteligente. Para implementar el modelo de ciudad inteligente, pues primero hay que definir esa visión de proyecto que se quiere implementar en la ciudad, ¿no? Para ello es necesario que esto haga parte de la política pública, haga parte de los instrumentos de planeación, porque estos instrumentos de planeación son la carta de navegación para la ejecución de proyectos a nivel de ciudad. Es necesario también que se proyecten esos destinos de los recursos públicos para poder garantizar ese cumplimiento y ejecución del proyecto de ciudad inteligente. Se deben abordar esas estrategias dentro de la política pública que permitan dar esa continuidad en la maduración y ciclo de vida de los proyectos. Muchas veces, que es un flagelo que sucede comúnmente en nuestro país, es que cuando llega el gobierno de turno, las priorizaciones de los proyectos pues son diferentes y estos pues terminan en su fase inicial o en algunos casos no tienen continuidad. Bajo el modelo de datos abiertos que viene manejando el distrito, es necesario que esta información que recopilan las entidades distritales pues sea una información reciente, una información fiable que permita toma de decisiones y que la ciudadanía pueda estar segura de que la información que cuentan las plataformas sea una información actualizada. Porque muchas veces la información que dispone la ciudadanía no es la actualizada por las diferentes entidades. La coordinación interinstitucional es fundamental en la parte inicial de la propuesta de un proyecto de ciudad inteligente, dado que permite una retroalimentación de las entidades distritales y de las empresas de servicios públicos, que muchas veces son las que emiten esas aprobaciones para que el proyecto se pueda materializar. Para esto pues es necesario definir esos indicadores dentro de la política pública que puedan dar seguimiento al cumplimiento de las metas de proyecto. Dentro de este modelo de
datos abiertos, digamos, Colombia suscribió un convenio iberoamericano en el año 2019 que busca generar esa transparencia y participación ciudadana en torno al componente fiscal, supervisión de los recursos y ejecución de los proyectos. Podemos pasar al siguiente eje político. El siguiente eje es el eje económico. Digamos aquí el rol fundamental que tiene el líder del proyecto es fundamental, dado que este debe buscar estrategias con aliados internacionales o locales, o buscar alianzas público-privadas que permitan esa inversión que se hace al inicio de la implementación de un proyecto de ciudad inteligente, dado que requiere pues una implementación tecnológica robusta, y para ello pues esa primera inversión demanda un alto costo para, digamos, en este caso para el distrito. Los costos de mantenimiento son muy importantes, ya que este es un eje transversal que está incidente durante todo el proyecto. Entonces se debe considerar este costo de mantenimiento en el inicio de la propuesta económica que se vaya a implementar. La integración de tecnologías es fundamental también, dado que los proyectos por lo general se desarrollan en el corto, mediano y largo plazo. Para ello, la integración de las tecnologías pues, se debe prever para que garanticen el funcionamiento efectivo del proyecto de ciudad inteligente. La falta de recursos pesa también significativamente, dado que en algunos casos no se consideran esos riesgos previsibles del proyecto, que están materializados ya sea por el cambio de vigencia en el cual se va a ejecutar, o en este caso por la devaluación que sufre actualmente el peso versus la moneda por la que se compran los diferentes dispositivos electrónicos. Digamos, en cuanto a la política pública, encontramos que el gobierno actual, dentro de su propósito de gobierno, tiene algunos programas que están relacionados con el objetivo de ciudad inteligente. Ellos son el propósito número 4 y número 5, que hacen parte del plan de desarrollo, que están enfocados en una mejora de la movilidad y en una transformación digital y acceso a la información y las telecomunicaciones en el territorio. Esto, digamos que en los rubros económicos todavía son algo bajos comparados con otras propuestas de plan de desarrollo, pero digamos que estamos ya empezando como en esa transición de volvernos una ciudad inteligente. Podemos pasar al siguiente eje. En el eje tecnológico, lo que más pesa es este cambio de infraestructura, ¿no? La ciudad inteligente demanda una infraestructura robusta que permita transferir esos datos a alta velocidad, por lo cual esa primera inversión que se debe hacer en esa migración de infraestructura pues es un ítem que pesa significativamente en la parte tecnológica. Para ello hay que saber, en cuanto a la recopilación y gestión de los datos, ¿no? ¿Para qué uso es que vamos a tener los diferentes dispositivos? Hay que pensar bien cuál es la finalidad, qué necesidades se debe satisfacer y cómo se van a gestionar esos datos en beneficio de la ciudadanía. La seguridad de los datos es un factor que a nivel global pues tiene gran preocupación, porque la ciudadanía necesita una garantía de cómo se va a manejar de manera responsable toda la información que está siendo captada por los diferentes sistemas. También la integración de los sistemas es fundamental, dado que los proyectos en América Latina por lo general se desarrollan en el corto, mediano y largo plazo. Entonces hay que pensar que esa integración de tecnologías debe funcionar a lo largo de la ejecución del proyecto. Y todo este sistema tecnológico lo que busca es mejoras en la gestión, en temas de seguridad, de movilidad, de prestación de servicios, y sobre todo que la ciudadanía debe participar activamente desde el inicio y durante la ejecución del proyecto. Podemos pasar al siguiente. El eje de proyecto lo que muestra es cuáles son esas estrategias que se han venido implementando en Bogotá en torno a la visión de una ciudad inteligente. Se adelanta la modernización de la semaforización. Esto pues reduce los tiempos mejora los tiempos de velocidad en el tráfico automotor, descongestiona las intersecciones en vías arterias, y esto a su vez pues mejora la eficiencia energética del consumo del sistema antiguo que tenía la ciudad. En el eje de movilidad, pues el gobierno pues viene trabajando en una movilidad multimodal, que lo que busca es complementar los sistemas actuales de transporte público, robustecerlos, complementar la red de ciclorrutas como parte del sistema sostenible de transporte, y este pues iría articulado a las primera y segunda línea de metro que vienen proyectadas con la ampliación de los cables aéreos que viene implementando la ciudad, y esto se articularía también con los sistemas de transporte férreo que se están trabajando en conjunto con la gobernación de Cundinamarca, como es el corredor férreo del norte y el corredor férreo occidente.
Digamos, en cuanto a tecnología, ya existen algunas aplicaciones que permiten que la ciudadanía pueda planear sus viajes y esto también pues hace que el sistema funcione eficientemente y que brinde un mejor servicio para la ciudadanía. Asimismo, se adelanta la modernización del alumbrado público. Esto pues mejora las condiciones de iluminación, genera una percepción de seguridad para la ciudadanía y pues también reduce el consumo energético del anterior sistema que se tenía instalado en la ciudad. Ya esta información que se ha venido recopilando ya está siendo recopilada por el centro de cómputo, digamos el más grande que cuenta la ciudad de Bogotá, es el centro de cómputo C4. Hay otros que están implementados en otras localidades de Bogotá y esta información ya es recopilada, es analizada y la información es enviada tanto a la Policía Metropolitana como a la Secretaría de Ambiente, a la Secretaría de Movilidad y al Instituto de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Digamos, ellos ya toman esta información y con eso generan acciones dentro de su misionalidad en torno pues, a prestar un mejor servicio. Asimismo, a nivel de gobierno, la resolución 1117 de 2022 lo que busca es esa transformación digital y acceso a la información en el territorio. Así es como a nivel de gobierno se viene trabajando en esta transición de acceso a la información. Aún estamos un poco cortos, pero pues ya vamos encaminados en ese cambio de visión hacia una ciudad inteligente. Siguiente. En el eje humano, pues, lo que más pesa y el mayor reto que tenemos es esa adaptación cultural que debemos tener, ¿no? Pasar o cambiar el proceso de trabajo implica adoptar nuevas rutinas que en algunos casos pues, las personas no están dispuestas a realizar, pero si no damos ese paso a este cambio de trabajo en la metodología, pues el sistema de ciudad inteligente, la adopción del sistema de ciudad inteligente, pues se va a ver truncado porque ese equipo multidisciplinario que debe estar capacitado, en últimas es quien va a gestionar esta información y es la que va a remitir o a generar esos datos que van a buscar mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, la participación ciudadana es fundamental, dado que esta debe estar desde la parte inicial del proyecto, porque es quien va a emitir esas necesidades que se deben satisfacer y con ello pues los datos que se van a obtener van a trabajar en pro de generar esas mejoras en la calidad de vida de la ciudadanía. Y esto a su vez pues debe estar articulado con la creación de foros de discusión donde la gente pueda dar opiniones y pueda contribuir en mejorar esas aplicaciones que la ciudadanía está usando en beneficio de su calidad de vida. Entonces, este es en resumen como las estrategias que se vienen implementando y cómo se debería abordar el modelo de ciudad inteligente. Gracias, Diego, por tu presentación. Seguidamente le voy a dar la palabra a Mauricio para que haga la presentación de Guadalajara. Mauricio, puedes comenzar. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, primero yo quisiera darles un poco de contexto de Guadalajara. Guadalajara es la tercera metrópoli más grande de México, muy seguido de Monterrey, que es la segunda, muy cerca de Monterrey. Muchas veces Guadalajara se ha considerado dentro de las 100 ciudades más competitivas a nivel mundial. También, pues bueno, ya ven que hay varias revistas y clasificaciones, se le ha nombrado como pionera en ciudades inteligentes en México o en América Latina, por varios aspectos, pero bueno, es una metrópoli con más de 5 millones de habitantes. Como pueden ver en la imagen, pues es una ciudad con una línea de horizonte más bien bajita, no hay muchos rascacielos, relativamente verde. Bueno, en esta época fue una época de lluvia, seguramente por eso se ve tan verde, pero en otras épocas no lo es tanto. Y si vemos el mapa del lado derecho, en este mapa le di un poco de peso a las líneas de transporte masivo y semimasivo. Guadalajara tiene 3 líneas de tren ligero. Está ahora en construcción la línea 4, que es la línea verde que se ve hacia el sur. Esta nueva línea cumple una función importante y es que, como podemos ver, Guadalajara está delimitada al norte por esta línea verde. Este relieve verde es una barranca, entonces la ciudad ya no puede crecer hacia allá. Del lado oeste tenemos una zona montañosa, entonces realmente tampoco puede crecer hacia allá. Está creciendo hacia el sur, hacia donde dice Tlaquepaque. El área metropolitana de Guadalajara está formada por 5 municipios: Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá. Entonces está creciendo mucho hacia Tlajomulco, se está volviendo más o menos una ciudad dormitorio y hay mucho movimiento de personas entre Guadalajara y Tlajomulco. Y entonces las arterias viales que sirven para conectar estos dos puntos se congestionan bastante en hora punta. Y entonces esta nueva línea 4 puede
apoyar un poco esta descongestión, apoyada otra vez de algunos otros proyectos de movilidad, sobre todo de transporte público, ¿no? Entonces, este es un breve resumen de Guadalajara. Podemos pasar al siguiente slide, por favor. En cuanto al eje político, bueno, quisiera primero empezar por decir que el gobierno de Guadalajara, ahora el presente gobernador es un gobernador que tiene un background de ingeniería civil y de maestría en desarrollo urbano. Entonces, se puede esperar que alguien con ese background normalmente le vaya a dar mucho peso a proyectos de infraestructura, a proyectos de desarrollo urbano, pero también se puede pensar que, bueno, quizás uno de los retos que podemos discutir más adelante, políticamente tiene que haber cierta continuidad en la administración. Cuando cambiamos de una administración a otra, de otro partido, por así decirlo, difícilmente se le da continuidad a los proyectos con que inició la administración pasada. Ahorita ha sido una época interesante porque el actual gobernador viene de ser presidente municipal de Guadalajara, pasó a ser gobernador. El presidente municipal de Guadalajara es ahora del mismo partido e históricamente siempre se espera que el que es presidente municipal de Guadalajara pasa a ser gobernador. Entonces va a haber cierta continuidad en los proyectos y en la inercia que ya tiene Guadalajara, pero que no inició en estas iniciativas de ciudad inteligente solamente con Enrique Alfaro, ya vienen de tiempo atrás. Y algunas de estas políticas públicas, proyectos e iniciativas son las siguientes. Bueno, quisiera empezar por el nearshoring. Para aquellos que no tienen muy claro qué es el concepto de nearshoring, es cuando las empresas buscan reubicarse o establecerse muy cerca de sus puntos finales de distribución y, si es posible, también cerca del origen de sus materias primas para tener una cadena de suministro y de distribución mucho más compacta y mucho más sólida. Y esto nos lleva a que, si pensamos que México está muy cerca del principal consumidor a nivel mundial, que es Estados Unidos, pues México tiene una posición geográfica muy estratégica, que además la mano de obra en México es mucho más barata que en Estados Unidos, entonces se vuelve muy atractivo para la inversión extranjera. Sin embargo, hay que tener en cuenta necesidades básicas, que es la gestión integral del agua y de la energía eléctrica. Si tú a estas empresas no les puedes garantizar que van a tener agua y energía para poder hacer su producción y sus procesos, pues difícilmente vamos a llegar a algún lado, ¿no? Entonces, no hay que dejar de lado esas iniciativas básicas de infraestructura. Y ya un poco más del lado tecnológico podemos hablar de la Ciudad Creativa Digital, que fue más o menos como un concurso en el que expertos del MIT escogieron a la ciudad de Guadalajara entre muchas otras ciudades por varios factores, porque tiene una economía estable, por su geografía, porque tiene infraestructura logística también ya importante, y hay un ambiente propenso a la inversión extranjera y nacional. Entonces se escogió como Ciudad Creativa Digital para desarrollar este proyecto, que tiene varios ejes, también eje educativo, eje de vivienda, donde se busca renovar el centro de la Ciudad de México, de Guadalajara, perdón, con nuevas edificaciones de vivienda vertical, con nuevas universidades, una zona tecnológica de punta. Y otra iniciativa es el Jalisco Tech Hub Act. Este Jalisco Tech Hub Act, como bien lo decía, está muy relacionado con atraer inversión. Y atraer inversión garantizando un ambiente favorable para la inversión extranjera. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Este Jalisco Tech Hub Act es una alianza estratégica entre el sector público, el gobierno, la academia y las universidades y la iniciativa privada, teniendo como base, como se puede ver hasta la derecha, una infraestructura, el nearshoring, suficiente energía eléctrica, ser un hub logístico y demás. Esa es parte del Jalisco Tech Hub Act, la alianza estratégica entre academia, gobierno e iniciativa privada, teniendo una base sólida. La siguiente, que esto se ejemplifica muy bien en la siguiente slide, exactamente esta. Tenemos una base sólida porque hay una economía estable, hay una fuerza laboral importante porque somos una de las metrópolis más pobladas del país. Hay talento porque hay muchas universidades, se está trabajando en una buena calidad de vida, en una buena infraestructura y ya tiene un acceso logístico interesante. Que tiene esta alianza estratégica que logra atraer inversión extranjera nacional y entonces se hace un ciclo positivo en el que se generan empleos, hay un desarrollo económico. Y
Guadalajara actualmente se le conoce como el Silicon Valley mexicano porque tiene mucha industria de este sector tecnológico de hardware y software aquí establecida. Y pasamos a la siguiente slide, por favor. Esto ha sido clave para la estabilidad económica de la ciudad. ¿Por qué? Porque, bueno, si tomamos como ejemplo lo que sucedió en la pandemia, el sector tecnológico no se vio tan afectado como pudo haber sido el turismo o el comercio u otras actividades. Al ser una actividad donde la gente puede a lo mejor trabajar a distancia o que muchos procesos son automatizados, no se vio tan afectada. Eso le permitió mantener una economía estable y mantenerse, ¿no? Guadalajara es a nivel nacional el principal generador de empleos. Tan solo en lo que va del 2023 ya se generaron casi la mitad de empleos que se generó en todo el año pasado. Entonces, tiene una inercia importante de generación de empleos que posiblemente se va a romper este año también. Y pues hay varias iniciativas en las como áreas de oportunidad que ha identificado el municipio en donde se tiene que trabajar. Con la pandemia se vio muy afectado pues el turismo. Hay que tratar de reactivar el turismo porque es muy importante para el desarrollo de una ciudad inteligente. El turismo puede ser una herramienta importante porque te trae mucha derrama económica, ¿no? Incentivos fiscales tanto para las empresas como para los trabajadores. Hay una iniciativa en la que los trabajadores, no la he investigado a fondo, pero va de que al parecer sus impuestos, lo que tienen que pagar de impuestos se va a reducir de tal manera que tengan mejores salarios. Otra iniciativa que no es a lo mejor tan tecnológica, pero tiene mucho que ver con atraer talento y retener talento y tener una ciudad caminable y vivible, es la economía de barrio. Está tratando de impulsar que haya mercados y tianguis en la ciudad, lo cual, como decía, puede ser atractivo para pues, atraer talento y mantener talento en la ciudad, recursos humanos. Mauricio, te interrumpo un segundito. ¿Podrías aclarar qué es un tianguis, por favor? Un tianguis. Sí, bueno, un tianguis podríamos decir que es un mercado, así se le dice comúnmente en México, donde muchos productores locales ponen un puesto ligeramente improvisado, no es una edificación, sino un lugar en la calle, una plaza, donde ellos ponen sus puestos en ciertos días específicos de la semana. Entonces, puede ser un domingo, puede ser un miércoles, los tienen muy establecidos para mantener como una tradición. El tianguis es de los miércoles o el tianguis es de los domingos o algo por el estilo. Entonces, hay una actividad económica fuerte durante estos días de tianguis. Ok, gracias. La inserción de mujeres al mercado laboral. Esto quizás no es nada nuevo, ¿no? Pero Guadalajara ha identificado que si logra que las mujeres del municipio y de la ciudad se integren en mayor medida al campo laboral, la producción económica va a subir considerablemente. Creo que hasta en un 15% lo identificaron. Entonces, bueno, es un punto muy interesante. ¿Podemos pasar a la siguiente slide, por favor? Y bueno, aquí en el eje de proyecto, yo les quiero dar algunos ejemplos de los proyectos que está teniendo Guadalajara en la actualidad. Mi área es más de movilidad, entonces tengo más idea de los proyectos de movilidad, pero bueno, se está construyendo la línea 4, que ya les comenté hace un rato, para unir esta ciudad dormitorio Tlajomulco con Guadalajara. En general tiene un programa que se llama Mi Movilidad, que busca de manera integral mejorar el transporte público, y parte de ese transporte público son las bicicletas públicas, que se llama Mi Bici, y constantemente, año con año, está creciendo los kilómetros de ciclovía. Si no me equivoco, para este año quiere crecer en 80 kilómetros, con una meta de llegar a 540 o 560 en 2 o 3 años más. Entonces hay un desarrollo orientado al transporte bastante fuerte en Guadalajara. También, por ejemplo, tiene una de las calles completas más largas de México que se inauguró hace algunos meses. En cuanto a vivienda, es un punto que creo que Guadalajara podría manejar todavía mejor porque se ha notado en los últimos años una tendencia en la que Guadalajara está perdiendo población y se está yendo dentro del área metropolitana a los municipios en la periferia. Eso es un problema porque entonces necesitas mejor transporte público, una red de servicios de agua potable, de control de residuos y demás mucho más fuerte. Entonces ahí quizás Guadalajara puede mejorar, pero una de estas iniciativas que ya comenté anteriormente es la Ciudad Creativa Digital, que busca redensificar zonas del centro de Guadalajara. En cuanto a desarrollo urbano, y quizás otros temas aparte de desarrollo urbano, por ejemplo,
También se está buscando que algunos trámites que anteriormente se tenían que hacer de manera presencial, como las licencias de construcción, ahora se hacen de manera digital. No tienes que ir a la oficina. Y también ha tenido un impacto en los índices de corrupción, porque muchas veces cuando tú tienes que hacer un trámite, si desconoces el proceso o no tienes el tiempo, puedes pagarle a alguna persona para que te ayude a hacer ese trámite. O a las mismas personas de dependencia a veces para que te ayuden a hacer ese trámite. Esto se ha visto reducido con este tipo de medidas y bueno, se está tratando de mantener la expansión de la mancha urbana. El siguiente, por favor. Y por último, pero no menos importante, el eje humano. Creo que para las ciudades del día y que quieren ser ciudades del futuro, ciudades inteligentes, primero que nada hay que cubrir las necesidades básicas. O sea, lo que para Guadalajara es prioridad no va a ser prioridad a lo mejor para Colombia, para Leipzig o para Berlín. Pero bueno, Guadalajara es una de las ciudades más desarrolladas del país, tiene cubiertas en gran medida las necesidades básicas, quizás es una ciudad con poca agua, pero que está trabajando en tener un suministro de agua estable. Pero yo quiero enfocarme en la educación, porque creo que es de las cosas más relevantes para la ciudad inteligente. Entonces, hay que tener talento. Si la inversión extranjera viene y pone una planta aquí, necesitas gente capacitada para trabajar en esa planta. Entonces, en ese sentido, el gobierno de Jalisco tiene, por ejemplo, la iniciativa PLAI, que PLAI significa que es una plataforma abierta de innovación. Dentro de Ciudad Creativa Digital, nuevamente, se construyó una institución de educación superior que ofrece cursos abiertos, en línea y masivos, para desarrollar competencias y habilidades tecnológicas y creativas, ¿no? Entonces, estás generando ese talento dentro de, no solamente Guadalajara, porque es abierto y muchos de estos cursos son en línea, pero bueno, principalmente enfocado a Guadalajara. Otra muy importante y muy interesante es Mentoralia AC, que junto con Technovation Girls México están tratando de atraer y promover que jóvenes mexicanas, principalmente de Guadalajara, se empiecen a interesar en campos de la ingeniería, de la tecnología y pues, las tecnologías de la información principalmente. Y que esto va de la mano con lo que les decía anteriormente de insertar mujeres al campo laboral. Y bueno, por último, dentro del proceso de planeación del municipio de Guadalajara también tiene una parte de participación ciudadana. En mi opinión, aquí no les tengo ningún dato duro al respecto, pero me parece que Guadalajara es una de las ciudades a nivel nacional con mayor participación ciudadana. Hace algunos años se creó el Consejo de Participación Ciudadana con una representación muy diversa, desde indígenas, gente mayor y demás, para participar activamente en la ciudad. Y eso sería todo. Ahora, muchas gracias. Paso la voz a Alejandro. Gracias, Mauricio. En este caso ya tomaré la palabra yo, que voy a presentar el caso de Leipzig. Inicialmente por el eje político. Digamos que en Alemania hay como un acuerdo, como unas líneas de diseño en términos generales que aplican para todo el país. Digamos que recordemos que Alemania es un estado federado, entonces cada departamento, cada Bundesland, como se dice, tiene o desarrolla sobre estas líneas generales sus propias políticas, digamos, de acuerdo a lo que se dictamina al Estado Nacional. En el caso de Leipzig, Leipzig interpretó estas líneas en 4 ejes fundamentales, que es la estabilidad social, el refuerzo de la internacionalidad, es decir, de poner a Leipzig como en un eje más internacional, la calidad de vida y la competitividad. Y dentro de eso, digamos, dentro de esos 4 aspectos, se espera que Leipzig crezca de manera sostenible. Y esos aspectos están conectados a varios temas. Por ejemplo, en el eje de la internacionalidad, es lograr que Leipzig sea una ciudad cosmopolita, es decir, que tenga una población migrante más robusta y más activa dentro de la economía, que Leipzig también sea un hub disciplinario de investigación, de ferias, que Leipzig, digamos que históricamente ha tenido digamos, muchas ferias por su punto neurálgico antes de la Primera Guerra Mundial y, digamos, por su desarrollo histórico. Entonces quieren volverlo a posicionar como un hub de ferias y de eventos importantes a nivel europeo y con un pensamiento global y una acción local, digamos que se impacte a la comunidad
Aparte de eso está también la estabilidad social, en el sentido de que se pueda adquirir vivienda asequible. Digamos que actualmente en Alemania hay muy poca oferta de vivienda, los precios se han disparado, y parte de eso es que las personas puedan tener acceso a una vivienda sin tener que movilizarse muy lejos del centro de la ciudad, sino que tengan también acceso, que la ciudad sea segura en términos generales, seguridad en términos viales, en términos de transporte, de seguridad ciudadana, que haya oferta de guarderías y de escuelas en términos generales, sin que las personas se tengan que desplazar mucho, generar la competencia en términos de mano de obra calificada, de personal formado, también en términos de condiciones favorables para las inversiones y demás. Entonces, digamos que el eje o la concepción está vista desde varios ejes, dentro de los cuales la tecnología juega también un rol, pero no es lo único. Ahora, parte de esa reactivación, digamos, de la parte económica, es un poco generar una experimentación y una colaboración en redes de ciudades. Actualmente hay dos proyectos. Uno es Triángulo, que son varias ciudades a nivel europeo que comparten experiencias, comparten conocimientos y generan, como por decirlo, una lluvia de ideas de proyectos que tengan replicabilidad en estas ciudades y que se puedan eh, aplicar también en otros sentidos. Uno de esos es, por ejemplo, la transición energética urbana con el proyecto Sparks, entre los cuales Leipzig es uno de los socios estructuradores junto con otras ciudades a nivel europeo, en donde se comparten experiencias y se replican esos proyectos o se trata de revisar esos proyectos a nivel macro de las ciudades, y se toman en cuenta varios aspectos como para de la transición a una movilidad más eléctrica o más verde, o sea, que genere menos efecto o menos gases de efecto invernadero, que se pueda utilizar otras energías renovables, que se pueda, por ejemplo, ya construir o donde se pueden ubicar las columnas para la captación de energía eléctrica, o sea, de los autos eléctricos, porque hay mucho auto eléctrico, pero no hay la capacidad para cargarlos en general, en términos macro, dentro de Alemania, en términos generales y también dentro de Leipzig. Y digamos que todo eso está enfocado en generar una cooperación a nivel europeo para el desarrollo económico de las ciudades en ese aspecto, pues muy ligado hacia la visión de ciudades inteligentes. Dentro de los ejes de proyecto hay muchos espacios urbanos de Leipzig que se están renovando, que se están construyendo. En este caso es una renovación urbana, es un área baldía cerca de la estación central de ferrocarriles. Y en general todos los proyectos urbanos grandes, o sea, grandes que comprenden varias hectáreas, tienen que presentarse a la ciudad, tienen que cumplir con los requerimientos macro de estas ciudades inteligentes, de tener una mezcla de vivienda social, de vivienda, digamos, entre comillas, de alta gama, que mezcle usos del suelo, que tenga uso comercial, que tenga en cuenta jardines infantiles, que tenga en cuenta distintos tipos de vivienda, desde la tipología misma de vivienda, que tenga en cuenta distintos espacios urbanos. Digamos, acá se pueden observar la conexión desde este proyecto hacia el resto de la ciudad, desde el transporte público, que tenga una estructura urbana verde, es decir, parques a nivel barrial, parques a nivel de la manzana, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese proyecto se somete a votación, lo aprueba la ciudad, y después de que lo aprueba la ciudad, ya se puede empezar a construir. Es decir, que los proyectos que se presentan en Leipzig, al menos, y creo que es casi el término general en Alemania, deben cumplir con una serie de requerimientos para poderlos aprobar y ejecutar, entre ellos incluso también la aprobación de la ciudadanía. Es decir, que hay digamos, un enfoque mucho más holístico en tema de desarrollo urbano. Y en la parte tecnológica, Leipzig está todavía en una fase de experimentación, por así decirlo. Hay dos proyectos, uno ya un poco más grande, que es el TRI 5G,
digamos por contexto, Leipzig, el aeropuerto de Leipzig sirve a dos ciudades, que es Leipzig en el estado de Sajonia y Halle, que es el estado vecino. El aeropuerto queda en la mitad y sirve como un foco entre las dos ciudades, y esto ha hecho que, también por su cercanía a Europa del Este, sea el segundo aeropuerto de carga más importante de Alemania después de Frankfurt, y por encima de Berlín, por encima de Múnich, por encima de otras ciudades mucho más grandes en términos económicos y de población. Y la idea es que a través del 5G, o digamos con redes nodales, se pueda conectar el aeropuerto de carga con las estaciones de ferrocarriles, con las autopistas, y que, digamos, toda la parte logística, desde la parte empresarial, desde el transporte y demás, se pueda ver conectada y optimizada a través de sensores eléctricos, redes 5G. Hay una parte de experimentación de que los aviones se puedan visitar, se pueda hacer una inspección mucho más rápida con drones, que al final incide en que haya una mayor competitividad de esas empresas. Todo esto hace parte de una conducción conectada con drones y, digamos, una visión un poco más tecnológica y high-tech, si se puede decir así, de la logística, pero digamos que ese es un proyecto específico. Y el otro es el rastreamiento, digamos, el impacto de la estructura urbana convencional o de los modos de transporte convencional a las redes de ciclistas. Este proyecto está apenas en toma de datos, digamos que simplemente se convocó a personas que voluntariamente pudieran hacer este traqueo. Digamos que Leipzig tiene una red de ciclovías muy robusta y tiene una cultura de bicicleta mucho más fuerte que otras ciudades de Alemania, y se está mirando hasta ahora cuál es el impacto de la estructura urbana en general, de la contaminación en estas bicicletas, si hay suficientes rutas, cómo es la reducción de la huella de carbono y demás. Pero este proyecto apenas está en toma de datos, en recopilación de datos, mientras que el otro ya está un poco en una fase de experimentación. Aparte de eso, hay otros proyectos donde se está creando, por ejemplo, el gemelo digital, que es la versión digital de toda la ciudad, que es una cooperación entre Leipzig, Hamburgo y Múnich, pero que también apenas está en coordinación para generar una sinergia entre las tres ciudades y que se pueda establecer un gemelo digital para mirar posibles optimizaciones, estudios, modelos, impactos y demás. Y en la parte humana, digamos que hay también pues algo que me parece muy chévere, que es envolver mucho a la ciudadanía. Bueno, primero, como ya se ha dicho, se creó un centro de competencias, que es, digamos, donde están los especialistas que estudian la ciudad, que generan toda la parte intelectual, que generan todos los estudios para la implementación de proyectos en Leipzig y que asesora a la ciudad en ese sentido. Hay otro que, al igual que pasa en Guadalajara, que es el Garage. Es un punto de encuentro entre los jóvenes y las empresas para generar interés y desarrollar estas habilidades, digamos, de tecnología, matemática y demás, desde una pequeña o desde una edad más temprana, para que se puedan enfocar, digamos, rápidamente en desarrollar y fortalecer esas competencias. Y este punto, o digamos, este garage, genera esta formación o esta conexión muy temprana entre empresas y jóvenes. Digamos que Leipzig también tiene, dentro de lo que era Alemania Oriental, una zona o una presencia robusta de empresas. Está DHL, está BMW, está también Porsche, creo que dentro de poco hay un Amazon, también un centro logístico, y bueno, digamos que tiene una parte empresarial, una presencia empresarial también bastante fuerte. Y el tercero es generar espacios para que la ciudadanía misma presente propuestas, o sea, se hace un concurso para desarrollar ideas de lo que la gente piensa que podría ser una ciudad inteligente, que es el Smart City Challenge Leipzig, en donde se abre un concurso con, pues, en términos generales, se hace una premiación, una primera ronda donde se le da a los participantes un premio, pasan a una segunda ronda y el que gane esa propuesta dentro de los temas que de pronto se abrieron ese año, ese es un concurso que se está llevando a cabo cada año, se les da un bono mucho más grande, creo que está en 25.000 euros, para que puedan desarrollar sus ideas, y dentro de eso se sacan distintos puntos. Hay parte de salud, cómo se puede desarrollar el sistema de las ambulancias, cómo se puede desarrollar las visitas a museos de manera virtual, y digamos que ya la ciudadanía o las empresas en general pueden participar de este
challenge, de, digamos, de esta lluvia de ideas, por así decirlo, cada año para poder desarrollarlo en conjunto con la ciudad. Entonces me parece que envuelven a las ciudadanías de varios aspectos, no solo desde la consulta, o sea, no desde actor pasivo, sino desde actor activo de la ciudad, lo cual me parece bastante valioso. Digamos que eso sería en términos generales los 5 ejes, y ya pasaría a darle la palabra a Juan para que nos explique el caso de Berlín. Juan. Muchas gracias. Bueno, hablemos ahora de Berlín. Berlín es una ciudad que es muy antigua, o sea, mucho más antigua que varias ciudades en Alemania. Es una ciudad que goza con una, vamos a decirlo de esta manera, una economía sólida. En Berlín es una metrópolis, una conocida como una de las capitales del mundo. Y cualquiera pensaría y diría, ok, ¿cómo sería posible que una ciudad que ya goza con todo esto está tratando de hacer una estrategia digital? Bueno, esta estrategia digital viene principalmente del gobierno federado de Alemania, tal y como Alejandro explicó. Alemania es un gobierno federado, las decisiones se toman en las diferentes comunas que están dentro de la, vamos a decirlo, dentro de del país. Y al mismo tiempo cada uno tiene pues su decisión y decide exactamente cómo va a realizar su estrategia. Esta estrategia, la estrategia digital, se llama para Berlín, Gemeinsam Digital Berlin, Juntos Digitalmente Berlín. Es un proyecto que comenzó en el año 2021 y es parte de esta estrategia general de del gobierno de Alemania. ¿Cuál es el plan y el eje que se tiene dentro de este? O sea, ¿cuál es la estrategia que se tiene aquí? Es el desarrollo de Berlín como una metrópoli y como un smart city. En la actualidad hay diferentes pilotos, o sea, proyectos pilotos, en donde se están implementando estas ideas y al mismo tiempo se está tratando de ver cuáles son los resultados de esa implementación. Algunos de los puntos más importantes que también hay que ver en esta estrategia es más que todo que se tiene en común, o sea, se tiene en visto un curso directo hacia la meta, o sea, hacia la meta de la estrategia del gobierno y al mismo tiempo un bienestar común. Otro punto es también el monitoreo abierto de los datos, que cada persona tenga el derecho de ver cómo se están tomando esos datos y en qué se van a utilizar y al mismo tiempo respetando lo que nosotros diríamos sobre todo la privacidad de los datos. La participación ciudadana inteligente es algo que vimos en las otras ciudades, o sea, en los otros ejemplos, y es algo muy importante para el gobierno alemán y para la ciudad de Berlín. Al mismo tiempo, una distribución de los recursos inteligentes, pero de una manera equitativa. Y el uso de estos datos para situaciones de crisis y también para el día a día de cada ciudadano. ¿Podrías pasar al siguiente diapositiva? Gracias. Entonces aquí venimos con la parte del eje político. En el eje político yo diría de esta manera. El eje político, o sea, la estrategia política se basa primero en un 30% de la participación ciudadana, otro 30% en la sostenibilidad con el logro de la neutralidad de carbono para el año 2050 y el otro 40% de las otras tres partes, que sería el apoyo a la innovación y soporte de startups, transporte sostenible y el espacio de público inteligente. Cabe decir que, a diferencia de otros países, en Alemania, pues el punto principal para cada eje político es precisamente, como dijo Alejandro, la participación ciudadana. Los ciudadanos que están en el país de Alemania gozan en ese sentido de un apoyo directo del gobierno, pues para poder aplicar con todas las necesidades que ellos tienen, para poder cubrir esas necesidades. No se vio más que todo en esta estrategia digital la parte tecnológica. Se vio más cómo puedo garantizar que mi ciudadano tenga pues una mejor vida y una mejor manera. Nosotros hablamos de la ciudad de Berlín, una ciudad que tiene desde el año 1902 una movilidad, o sea, inició el primer metro en Berlín, se fue la fecha en la que se inauguró el primer metro en Berlín, o sea, la movilidad en Alemania es algo muy antiguo y pues desde ese principio ya había una eficiencia en todo lo que es movilidad. Pues, ¿cuál es el punto que falta aquí? Pues el punto que falta es precisamente la parte del bienestar ciudadano.
Un asunto también que cabe decir es que la política, el eje político, ha tenido que lidiar con la situación de que Alemania estuvo separado por un tiempo. O sea, hasta el año 1989, Alemania era Alemania Occidental y Alemania Oriental. Y en este caso Berlín en principal, que era el centro, vamos a decirlo de esta manera, el límite de la diferencia entre el este y el oeste. Naturalmente, las personas que estaban en el oeste pues gozaban de otro tipo de educación y otro tipo de cultura que las personas que estaban en el oriente, en la parte occidente. En este caso, Alemania tuvo que lidiar con esto y también al mismo tiempo pasar al mismo nivel a cada uno de los ciudadanos que estaban allá. Nosotros hablábamos de una política que era un poco diferente a la política, no digamos democrática, pero a la política capitalista que tenía la parte occidental. Pasa por favor a la siguiente diapositiva. Ahora venimos a la parte del eje económico. En base a todo esto que yo había explicado, pues la parte económica es algo que vino en la estrategia, pues sin dinero, claro, pues una estrategia no se va a poder elaborar, ni mucho menos ejecutar de la manera que se necesita. ¿Cuál era el punto principal? Era el mejoramiento del ecosistema empresarial de Berlín. En este caso, se creó un ecosistema de startups, se creó también una mejor tecnología y digitalización, una infraestructura y logística más eficiente, más inversión extranjera. Un ejemplo básico de esto es la implementación primeramente de modelos digitales, o no de modelos digitales, sino de sistemas digitales para poder ir a las oficinas gubernamentales. O sea, en este caso, ahora mismo en Berlín existen maneras que uno no tiene más que pasar hacia las oficinas gubernamentales para hacer cualquier tipo de diligencia, sino simple y llanamente hacerlo con el teléfono. Y en este caso, el uso de teléfonos digitales para este tipo de cosas es algo común. También cabe decir que aquí en Berlín hay empresas extranjeras que ya se han radicado, como la Tesla, y pues nosotros gozamos con una de las factorías más grandes de Europa de Tesla. Bueno, digamos en todo sentido la más grande y tal vez la única. Este crecimiento naturalmente trajo muchas partes positivas, pero también ha traído una parte negativa. Primero, la parte negativa es la accesibilidad. La asequibilidad de la vivienda se ha reducido drásticamente en Berlín. Es difícil conseguir una casa. El tráfico urbano va de caos. Independientemente de que se tenga una buena movilidad en Berlín, pues las personas siguen todavía deseando ir en su auto hacia el trabajo, deseando ir en su auto hacia cualquier sitio. En este caso, pues mientras más personas, mucho más autos. Y en este caso, lo que Berlín busca es la manera de que las personas pues utilicen más el servicio público, naturalmente, pero al mismo tiempo que si van a utilizar su vehículo, pues tratarlo de hacer de una manera inteligente y de poder redireccionar los recursos que son necesarios para poder crear una mejor movilidad. También la ciudadanía se queja de la lentitud del sistema gubernamental, pues, como ya he dicho, Berlín está sobrepoblado. Por favor, pasa a la siguiente diapositiva. En la parte tecnológica, ¿cuáles son las tecnologías que vamos a decir, no solamente la tecnología, sino el punto de la estrategia? Esto ha sido más que todo, primero, un sistema de información geográfica. En la explicación de Alejandro, le estuvo explicando sobre lo que era la parte del gemelo digital. Es algo que también Berlín tiene en su estrategia, crear un gemelo digital para poder no solamente conectar los datos en un sistema abierto, sino también en un sistema digital con lo que sería en sí la ciudad. El uso de sensores y dispositivos abiertos, red de comunicación abierta, o sea, hablo de sistemas 5G y todo esto. Código abierto, open source, es algo también muy imprescindible para el desarrollo de este eje tecnológico. Y datos abiertos en Open Data. Algo también que cabe decir es que algo muy importante para el gobierno alemán es también la privacidad de estos datos. Cómo se van a manejar estos datos y de qué manera estos datos se van a repartir hacia la ciudadanía. Es por eso que algunas veces, pues, vamos a decirlo de esta manera, la estrategia ha tardado un poco más. Pues eso es un punto muy importante, igualmente en Leipzig, igualmente en cada ciudad de Alemania, son los datos
los datos, o sea, la privacidad de datos, algo que juega un rol muy importante. Por favor, pasa a la siguiente diapositiva. Y entonces aquí ya al final vemos la parte del eje humano. Tal y como dijimos, en general, la estrategia del gobierno alemán se basa en el bienestar humano. Lo primero es un mejoramiento de la calidad de la vida de los ciudadanos. Eso es lo primero que se trata en esto. Lo segundo es la participación ciudadana directamente en todo. Espacios verdes que van a venir a base de las reestructuraciones que se están haciendo, por ejemplo, con las oficinas gubernamentales, con los aeropuertos que se han cerrado, etcétera, etcétera. También una accesibilidad directa de los servicios y recursos humanos y una educación e información para todos. Un ejemplo claro de esta educación e información para todos es, por ejemplo, las universidades que están dando un servicio directo para cada ciudadano donde ellos puedan recibir, por ejemplo, cursos online gratis y todo este tipo de cosas. Pues es también una base para poder ejecutar esta estrategia digital. Y en esto ya sería parte de la parte final de mi presentación y le paso ya la palabra a Alejandro. Gracias, Juan, por tu presentación. Con esto estaríamos cerrando la parte de las presentaciones y tenemos preparado una pequeña, pues, el conversatorio como tal entre los 4 ponentes, que es a vista de las presentaciones y de la experiencia de cada uno. Digamos que todos los 4 somos latinos, pero también hemos estudiado en Europa. ¿Cómo serían los desafíos en esta implementación de los planes? ¿Cuáles serían paralelos o similitudes entre las ciudades? ¿Y cuáles serían las alternativas o soluciones a su juicio? Y me gustaría empezar en el mismo orden por Diego, luego Mauricio y al final, bueno, te la daría a ti directamente, Juan, y al final yo podría de pronto también hablar un poco de mi opinión, pero me gustaría empezar entonces por Diego, antes de seguir a la ronda de los participantes. Diego, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo serían los desafíos en la implementación? Pues viendo cómo se viene manejando en los otros países, pues creo que en alguna manera compartimos algunas de los desafíos que debemos llevar a cabo para la implementación de ese modelo de ciudad inteligente. Estamos con preocupaciones similares, sobre todo con el manejo de la tecnología, la recopilación de los datos, la seguridad de la información, migrar a estas nuevas tecnologías. Digamos, nosotros estamos en Latinoamérica un poco más retrasados en ese cambio tecnológico, pero digamos vamos encaminados como en una visión similar, por lo que aprecio de acuerdo pues a la presentación de cada uno de ustedes. Pensamos en beneficios similares para la ciudadanía en torno pues a la reducción de las emisiones de CO2, que esto también pues se viene pensando desde hace rato con la transición que viene manejando Bogotá con la nueva flota de buses que viene implementando con los nuevos sistemas alternativos de transporte que complementan el sistema BRT que actualmente funciona en Bogotá. Vemos que estamos encaminados en situaciones similares y manejamos como desafíos también similares en torno a la problemática que se debe solucionar. ¿Y tú ves, por ejemplo, tienes alguna alternativa, o ves un paralelo, una similitud entre las entre las ciudades? Pues creo que en el caso de Bogotá, que es algo que hasta ahora se está empezando a implementar, que sí es necesario pues que todas las entidades lo puedan replicar, eso de la implementación del modelo digital, me parece que eso pues, va a ayudar muchísimo en la gestión de la gobernanza, en poder tomar mejores decisiones y que los proyectos pues sufran menos retrasos y que el impacto económico en los proyectos también sea menor. Así reducimos costos de operación en la implementación pues, de cualquier proyecto que se quiera implementar como en el marco de esa visión de ciudad inteligente. Gracias, Diego. Mauricio, ¿tú cómo es el desafío en la implementación, por ejemplo, en Guadalajara? Y si ves un paralelo entre Guadalajara y las ciudades europeas, o digamos en Leipzig y en Berlín, ¿no? Tú que también viviste en Stuttgart. Sí, bueno, claro que sí hay ciertas similitudes en cuanto a desafíos. Creo que mencioné algunos que podría repetir aquí, y es que, por lo menos del lado de Latinoamérica,
y mayor en específico de México, porque de Colombia no conozco tanto, la continuidad política, la continuidad de la administración, que le den seguimiento a los planes que ya se tienen. Creo que ese es un desafío importante, el desafío ambiental, como bien ya lo decía Diego, pues bueno, eso ya es como por default. Cualquier iniciativa que se tenga hoy en día en algún país tiene que ir muy de la mano de un estudio de impacto ambiental y de medidas que favorezcan al ambiente. Y algo que es muy similar para todos, que incluso también lo mencionó Juan, es que, pues bueno, para poder seguir avanzando en todo esto necesitamos financiamiento, necesitamos una economía estable. ¿Qué te trae esto? ¿Qué te puede traer esto? Inversión extranjera e inversión nacional. Y para esto, algo que también ya había mencionado, pues necesitas un ambiente que te propicie recibir o invitar a esa inversión extranjera y nacional a tu ciudad para poder tener ese flujo y desarrollo económico que te permita seguir teniendo mejoras. Entonces sí, como una similitud, pues todos tenemos esa necesidad de tener un buen financiamiento, tenemos similitudes también quizás en cuanto a la implementación de estas actividades, a lo mejor creo que en todos los países, tanto en Alemania como en Latinoamérica, muchas iniciativas de este tipo pueden llevar muchos años desde la concepción de la idea hasta que finalmente está realizada, desde 10 a 15 años. Y bueno, alternativas de solución, pues es muy complejo realmente tener una solución porque son muchos factores que influyen, pero bueno, una participación ciudadana que como también ya lo mencionábamos, que esté involucrada, que pues las tecnologías te pueden ayudar mucho a tener esta generación de datos e entonces identificar de manera un poco más puntual qué acciones son las que tienes que tomar. Y bueno, a ver tú, ¿qué opinas? Pues, Juan, si quieres agregar primero, antes de que yo tome palabra y digamos también de un poco la opinión en las tres cosas, si quieres Claro. también dar tu opinión en los desafíos de la implementación, los paralelos y las posibles soluciones, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, de mi parte, estoy bien sorprendido, o sea, de la parte de Latinoamérica, cómo vamos, o sea, como latino, pues me enorgullece ver cómo Bogotá y cómo Guadalajara, ciudades también latinas, ciudades de Latinoamérica, van encauzando una estrategia. Cuando uno compara estas estrategias de Berlín, Leipzig y también las otras ciudades latinoamericanas, uno ve que hay muchas similitudes. Todos van hacia el mismo sitio, todos tienen como centro, por ejemplo, la parte de medio ambiente, exactamente como dijo Mauricio. También tienen la parte de la participación ciudadana, tienen también la parte de la administración de los datos y todo esto. La gran diferencia que yo veo, por ejemplo, y es algo que lo dije desde el principio y me sorprende también, pues cuando vine aquí a Alemania, pues no me imaginé que eso iba a ser de esa manera, es que Alemania se quedó rezagada en la manera digital. Se quedó rezagada porque muchos ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos, no ven el desarrollo digital como algo importante. Tú tienes el mejor ejemplo, es el ejemplo del dinero en efectivo. Cuando hay países en otra parte del mundo donde ya el dinero en efectivo está, vamos a decir de esta manera, obsoleto, todavía en Alemania el alemán sigue luchando para poder continuar con su dinero en efectivo. Y eso es algo donde yo veo que es vamos a decirlo de esta manera, es el punto principal que el gobierno alemán está luchando cada día para poder lograr la ejecución de la estrategia digital. Otro punto también que veo es también el asunto de que Alemania y en general Berlín, pues por el problema de la guerra y que estuvo separada, pues nosotros hablamos aquí de dos tipos de pensamientos que siguen todavía con este tiempo. O sea, nosotros hablamos del año 89 al año 90, lo que tenemos son nada más 30 años de 30 años de que Berlín se unificó, vamos a decirlo de esta manera. Y cuando uno entonces piensa en esto y ve esto, se da cuenta que pues uno está tratando con dos tipos de personas. Personas que estuvieron en un tipo de política y otras que estuvieron en otro tipo de política. Pues esto también es un asunto que ha traído una dificultad para la ejecución del plan. A diferencia de Latinoamérica, yo creo que generalmente el latino pues desea siempre la parte de avance tecnológico y uno lo ve muy bien en diferentes ciudades, las cosas que ya han logrado.
Ese es mi punto, lo que veo en esto. Sí, digamos que yo diría desde mi opinión, o sea, Latinoamérica no está tan mal como uno pensaría. Uno normalmente siempre tiene los referentes de Europa, que Europa tiene mucho más desarrollo y demás, pero yo creo que en general América Latina está bastante bien. Yo también concuerdo contigo que Alemania, el tema de la digitalización en Alemania está bastante rezagado. Comparto también la opinión de que creo que el desafío en América Latina es lograr una continuidad de la política que asegure que a largo plazo los planes se implementen y continúen, porque digamos que no, creo que en general los proyectos, pues nosotros todos somos, digamos, de la parte de infraestructura, casi todo el mundo quiere llegar y cortar la cinta, inaugurar el proyecto, pero después de ahí ya eso no tiene que ver conmigo, y creo que ese es un problema en general en Latinoamérica. Y hay una paradoja, a mi juicio, al menos en Alemania, y es que hay un proceso participativo muy fuerte en general de envolver a la comunidad, de preguntarle, de llegar a un acuerdo en conjunto y de que la comunidad esté de acuerdo, digamos, con las políticas que se establecen, pero la tecnología es muy, muy rápida. O sea, cambia de la noche a la mañana y siento que estos procesos participativos no son rápidos, evidentemente. Entonces es una paradoja entre implementar algo, digamos, relativamente rápido con, pues, con procesos que a modo de consulta se pueden demorar bastante, y creo que ese es un desafío, al menos en el contexto alemán específicamente, pues el que estamos revisando. De soluciones, bueno, creo que ahí sería un cambio de un poco de cultura, en Alemania al menos, de aceptar ese cambio, porque creo que la sociedad alemana es bastante reacia al cambio, muy distinta a la latina. O sea, creo que los latinos somos mucho más flexibles en eso, en adaptarnos, porque pues esa es nuestra realidad. Y creo que podemos tomar ese cambio mucho más rápidamente. El desafío es lo contrario, es mantener ese cambio, ¿no? No querer cambiarlo de pronto cada 2 o 3 días. Y eso es el diferente, el enfoque. También, no sé ustedes cómo lo ven, pero creo que hay una dependencia o digamos que el tema Smart City se vincula mucho a la parte tecnológica y no siempre debería ser así. No sé ahí, digamos, ustedes qué piensan. Pues bueno, si yo puedo comenzar con ese punto, pues Claro, yo Juan. creo que en base a todo, y no sé ya qué sería la idea de los colegas, la tecnología para mí personalmente es el punto principal. Lamentablemente yo no voy a lograr una Smart City si yo no tengo la tecnología adecuada. Ahora, ¿cuál es el bien común del Smart City? El bien común sería, pues, yo traerle, pues, un bienestar a mi ciudadanía con el Smart City. Pero para mí personalmente es un asunto tecnológico y un asunto de dinero, un asunto económico. Estos dos ejes son para mí sumamente importantes. La parte humana es precisamente importante, pero no sería como directamente como un eje, sino como el resultado de la aplicación de este eje tecnológico y del eje económico. Así lo veo yo en esta manera, debo Sí, decir. eso es algo que, digamos, en el caso de Bogotá y en Latinoamérica, pues pesa muchísimo, que es esa transición que debemos dar en la tecnología. Nosotros, digamos, de alguna manera estamos rezagados en la tecnología adecuada para implementar esos proyectos de Smart City. Digamos, en Colombia todavía el manejo de los datos, tenemos una limitante con las redes 4G, que son las que, de alguna manera, son las que se están manejando, y necesitamos ya migrar a una siguiente tecnología. Y en algunos casos, digamos, en países europeos ya están pensando en otra tecnología. Entonces vamos, por decirlo así, 2 pasos atrás. Tenemos iniciativas, pero necesitamos tomar esas acciones inmediatas para poder empezar a hacer proyectos pilotos que puedan tener resultados, pues que la ciudadanía pueda ver y ver los resultados de esa información que se está obteniendo. Mauricio, ¿tú qué piensas de la parte de esta vinculación con la parte de tecnología? La verdad es que a mí el concepto o la asociación de Smart Cities con tecnología no me gusta nada. Tampoco me gusta mucho el concepto de Smart City como tal, porque creo que lo inteligente aquí es las personas que administran y la iniciativa y la ciudadanía. La ciudad no tiene nada de inteligente. Y creería que realmente necesitas tecnología para tener una ciudad inteligente. Va a depender mucho de tus necesidades.
si la necesidad de la ciudad, lo primero es tratar de, no sé, de reducir el crimen, pues sí, puedes ocupar tecnología con cámaras y demás, pero también puedes tomar medidas de acupuntura urbana muy conocidas en Colombia, de mejorar las fachadas, de tener un mejor alumbrado, de tener los parques bien cuidados. No necesitas mucha tecnología para tener un parque bien cuidado, en donde la gente se va a sentir más segura. Entonces, no diría que necesariamente una ciudad inteligente es una ciudad tecnológica, sino donde se están tomando medidas y acciones inteligentes. Quizás para ciudades ya mucho más avanzadas, que tienen cubiertas muchas necesidades básicas, entonces sí, la tecnología es un punto clave para que esa ciudad se vuelva una ciudad inteligente. Pero para una ciudad no tan desarrollada, creo que políticas públicas o iniciativas pueden ser inteligentes y no necesariamente asociadas con sensores, inteligencia artificial. Pero claro, quisiera tal vez hacer Sí, dale, Juan. Sí, exacto, Mauricio, porque entiendo tu parte y hago también una comparación así, por ejemplo, con mi ciudad natal, Santo Domingo, y veo también lo que tú dices, o sea, es real. En ciudades pequeñas, o vamos a decirlo, en ciudades donde la economía no es tan fuerte, pues la decisión del gobierno sería la parte inteligente. Ahora bien, seguro, en un punto no muy lejano, esa ciudad pequeña o esa ciudad que tal vez no tenía una economía muy fuerte, se va a convertir en una ciudad inteligente. Y se va a llegar al punto donde esas necesidades van a estar cubiertas. Entonces, en ese caso, ellos van a necesitar la tecnología. Porque precisamente es el punto, que es el problema que tenemos aquí en Berlín. Tú estuviste también aquí en Alemania, tú sabes la situación. Berlín está desarrollada ya. Yo no creo que Berlín tenga algo más de desarrollo. Pues si tú ves la arquitectura, todo el mundo está buscando la manera de hacer áreas verdes, la manera de hacer de esta manera, de hacer la ciudad un poco más bonita, más asequible, más humana. Y ese es el punto. El punto es que para poder desarrollar esa área verde, para poder mantener esa área verde, pues se necesita un sistema inteligente. Yo no lo voy a poder manejar, ni lo voy a poner, no lo voy a poder ni manejar ni mantener si no tengo ese sistema inteligente. Y ese es el punto donde yo veo que es la paradoja para mí, que sí, yo comparto tu idea y lo veo, por ejemplo, mucho en Santo Domingo, que eso sería mejor que aplicar mucha tecnología, pero en un punto ellos se van a desarrollar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso es la única pregunta que yo siempre me hago. ¿Qué va a pasar luego del desarrollo? Porque el desarrollo viene. Me imagino Bogotá es el mejor ejemplo, que está ahora trabajando con la planeación del metro y todo ese tipo de cosas. En el momento que está desarrollado, pues se necesita una tecnología que pueda mantener ese desarrollo. Si no, pues le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros aquí en Alemania, que nuestra infraestructura se está volviendo más antigua y no hay la eficiencia para poder mantenerla. Digamos que en lo que comentaba Mauricio en cuanto a esas intervenciones de acupuntura urbana, pues la ventaja es que son, digamos, la comunidad las puede sentir de manera más inmediata que un proyecto tecnológico. Entonces, en ese sentido, esas actividades pues tienen mayor trascendencia en la ciudadanía que un proyecto pues, que explícitamente esté enfocado en la parte tecnológica. Entonces son acciones complementarias que se pueden ir buscando para que la estrategia global pues, de visión de proyectos de ciudad inteligente sea complementaria. Entonces, por eso valida la posición de Mauricio también. Yo ahí también, digamos que me uno más al punto de vista de Mauricio. O sea, yo creo también que la tecnología es una herramienta, como tantas otras. Pero no siento que necesariamente una ciudad inteligente sea una ciudad súper high-tech, con drones que traen las mercancías y entonces uno pide la leche por el celular y un dron la trae por la ventana. O sea, creo que ese es un enfoque bastante futurista de lo que podría ser una ciudad inteligente, que de pronto no sé si llegue a toda la población, sobre todo en un ámbito latino, por ejemplo, donde hay tantas diferencias de clases. Entonces, pues seguramente alguien muy rico sí tiene acceso a que un dron le traiga su leche, si es que eso es lo que eso se define como ciudad inteligente, pero el grueso de la población quedaría por fuera. Y creo que el enfoque de ciudad inteligente debería estar debería estar yendo a un enfoque para toda la población, que no siempre esté necesariamente basado en la tecnología. O sea, por ejemplo, hay veces que puede ser la métrica de datos. O sea, el Big Data son datos que van cruzando todo el tiempo, a toda hora, en todas direcciones.
y uno tiene que tratar de agarrarlos, interpretarlos y sacar la mejor conclusión de los análisis. De alguna manera, ¿cómo se va a llegar hasta allá? Pues hay que averiguarlo, pero de pronto entre el medio del caos del tráfico podemos llegar a la conclusión, no sé, que es mejor hacer home office que tener una ciudad llena de semáforos inteligentes que requieren una gran inversión. Bueno, no estoy diciendo que sea así, pero pues puede ser una posibilidad. Y digamos que no necesariamente, de pronto es mejor una ciudad inteligente sin semáforos, donde la gente, digamos, viva cerca de su trabajo, que un transporte súper sostenible con semáforos inteligentes, todo high-tech, que digamos que esas son las preguntas como de fondo que uno debería también cuestionarse en estos modelos. Sobre todo, o sea, creo que por ejemplo es un acierto de Alemania de generar unas guías y que cada comuna desarrolle su propia visión de ciudad inteligente, a generar, por ejemplo, un estándar, porque sé que hay asociaciones internacionales, la ISO, o cosas así, que están trabajando en desarrollar estándares para poder comparar ciudades inteligentes a nivel global. Creo que eso sí es un enfoque que no es por ahí, o sea, estandarizar un modo de vida y aplicarlo a toda la población, eso sí creo que no va por ahí.